Hola chicos, hoy les voy a hablar sobre la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la cantidad neta de carga por unidad de tiempo que pasa por un elemento de un área superficial en lugar de conductor. Por ejemplo, aquí tenemos una pila eléctrica que está conectada a un dispositivo por medio de dos alambres. La corriente siempre va a ir en sentido contrario en la que viajan los electrones. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la corriente directa. La corriente directa o continua es aquella cuyas cargas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido, en un circuito eléctrico cerrado, moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo de una fuente electromotriz, tal como ocurre en las baterías o en cualquier fuente generadora de este tipo de energía. Yo les voy a hablar de la corriente alterna y es aquella en la que los electrones fluyen en dos sentidos, las cuales son de ida y de regreso. Esta tiene un índice ondulatorio, la cual hace tomar esta característica, en la que los electrones van a ir variando y cambiando su polaridad de positivo a negativo y de negativo a positivo. Bueno, ahora les explicaremos lo que es la diferencia entre corriente directa y corriente alterna. La corriente directa fluye en un solo sentido y su intensidad disminuye con el tiempo. Ahora les voy a explicar la diferencia de corriente alterna con la corriente directa. La corriente alterna de iniciales CA, como ya sabemos, es de carácter ondulatorio y a diferencia de la corriente directa que solo fluye en un solo sentido, esta puede cambiar su dirección y además los electrones van cambiando su sentido. Esto quiere decir que van cambiando de positivo a negativo y de negativo a positivo, lo cual indica que no importa la polaridad. Ahora, para que quede más claro lo de diferencia entre corriente eléctrica y corriente alterna, les vamos a explicar cómo medirlas en el multímetro. Bueno, aquí vamos a medir una batería que, como ustedes saben, es de corriente directa. Y bueno, vamos a checarnos en los volts, que son 1.5 volts. Y nos vamos a ir a este simbolito que significa corriente directa. Okay. Para medir el voltaje, vamos a irnos a un número mayor del voltaje que nos da la pila, que en este caso sería 2. Y como saben, el cable rojo es positivo y el cable negro es negativo. Y bueno, vamos a ponerlos y como se pueden ver, nos tiene que dar 1.5 aproximadamente. En caso de que lo pongamos al revés, esto nos va a dar... ¿No te pones nervioso? Nos va a dar un número negativo. Y si ponemos un voltaje que sea menor, entonces nos va a dar error, que va a ser 1. Eso es pues un error, por eso tiene que ser mayor. Ahora, para medir la corriente alterna, vamos a utilizar el mismo voltímetro, pero ahora lo vamos a posicionar en el símbolo de corriente alterna. Antes estaba en el de corriente directa, ahora lo vamos a posicionar en el de corriente alterna. Pero como vamos a medir la conexión a una toma de corriente como la que tenemos en cualquier lugar de sus casas, todos la conocen, una como esta. Entonces la corriente de estas tomas es aproximada de 120 a 150 volts en corriente alterna. Entonces vamos a posicionarlo en un número de voltaje mayor al que vamos a medir. En este caso serían 200 volts, aunque también podemos utilizarlo en 700, no hay problema. Y como mi compañera ya lo explicó, si lo ponemos en un nivel más bajo, marcaría un error. Bueno, lo posicionaremos en 200 volts. Como es corriente alterna y la polaridad no importa, no va a ser necesario que pongamos justamente positivo o negativo, ya que están en un cambio constante de electrones. Vamos a introducir los palitos en la ranura que sea
en este de acá. Y si nos vamos al multímetro, va a estar marcando una corriente de 130 aproximadamente. Nos marca una corriente alterna de 131 volts. Esta es la diferencia en medir corriente alterna y corriente directa con un multímetro. Yo les voy a hablar de lo que es un voltaje. El voltaje es el término utilizado para expresar la diferencia de potencial entre dos puntos o bien para señalar la capacidad de un material eléctrico. Un volt es la unidad de medida del voltaje. Para medir el voltaje se utiliza el voltímetro y les aparecerá una imagen. Y también podemos saber la ley de Ohm y la ley del voltaje. Hola, yo les voy a hablar sobre la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es cierta oposición que presentan aquellos materiales al paso de la corriente eléctrica. Su unidad es el ohm, que se representa con este símbolo. Su fórmula es la siguiente, la cual dice que resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de la corriente. Todo esto se lo agradecemos al físico alemán Georg Simon, que descubrió la ley de los ohms. Yo les voy a hablar sobre el amperaje. El amperaje es la unidad utilizada para medir la intensidad de corriente, la cual se refiere a la cantidad de electricidad que pasa por un conductor en un segundo, llamado así por el físico francés Ampère André Marie. El amperaje lo podemos medir con un amperímetro, la imagen lo mostrará, y el símbolo es A. La fórmula es intensidad es igual a volt sobre resistencia. Hola chicos, hoy les vamos a enseñar a cómo medir la resistencia Y el amperaje. en un multímetro. El cable negro siempre va a ir conectado en el negro. El rojo es el que va a variar. Para la resistencia tenemos que ponerlo donde esté el símbolo del omega. Las unidades que vamos a utilizar son las que están en este lado, representadas por el omega de la resistencia. Nosotros lo vamos a poner en los 200 ohms para ver qué pasa. Y si checamos, solamente hay uno. Eso quiere decir que debe ser otra cantidad más chica. Así que lo colocaremos en 20 miliohms. Y vemos que ya empieza a marcar. Para checar la resistencia no es necesario que haya corriente. Ahora vamos a medir el ampere. Vamos a tomar el cable rojo y lo vamos a colocar en cualquiera de estos dos. En este caso en 2, porque es más chica. Entonces lo vamos a poner en una cantidad, en este caso en 20 microamper, y vamos a, bueno, es amper de corriente alterna y vamos a medir. Para este sí es necesario que haya corriente. Y es un circuito en serie. Aquí dio 3, ¿no pueden ver? Varía. Aquí 1
Y aquí también dio uno. Es todo y como ven es muy fácil. Bueno chicos, esto es todo y como ven es muy fácil usar un multímetro. Gracias.